porque me identifiqué en un momento muchísimo con ella, cuando dudaba de mi autoestima, cuando dudaba incluso de la dignidad. No la reconocía y tampoco respetaba esta dignidad como hijo de Dios. Así es de que la hermana Glenda me ayudó en esos momentos. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Sin embargo, la dignidad humana no se pierde, se puede dudar de ella, no se puede reconocer, no necesariamente se respeta, pero se refiere al valor inherente de cada persona simplemente por ser humana y libre. Como ya veíamos en este curso, no es una cualidad otorgada por alguien, sino intrínseca a la naturaleza humana, independientemente de cualquier condición social, étnica, de sexo, etcétera. Y hay que distinguir entre la dignidad ontológica, que es inherente, y la dignidad adquirida, que es similar al honor. Por ejemplo, se le dice a un dignatario, a una persona que tiene poder, puede ser un presidente, un rey, etcétera, se le dicen dignatarios. Pero ahí es como esta dignidad adquirida por el honor. O se le puede decir a una persona digna de todo reconocimiento, hablando pues, de sus logros, de sus metas. Vamos a recordar un poco el personalismo, de dónde surge. La idea de dignidad surge en el pensamiento clásico con Platón, con Aristóteles, con Cicerón y Séneca, todos ellos pensadores de hace muchísimos siglos, milenios. En el cristianismo se asocia con la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, uniendo los conceptos de libertad y responsabilidad con la dignidad, previamente, la dignidad o conceptos similares como el honor se ligaban a condiciones sociales específicas. Pero bueno, ¿qué pasó con este desarrollo filosófico, antropológico? El humanismo racionalizó el concepto de dignidad, basándolo en la ley natural. Y esto permitió que la idea originalmente religiosa pues se convirtiera en un pilar del pensamiento universal. El personalismo es una corriente filosófica, antropológica, surgida en la Europa de entreguerras, impulsada por pensadores judeocristianos, como ya hemos visto, para abordar problemas socioculturales. Algunos reconocen como fundador a Emmanuel Mounier. Él tuvo una gran influencia histórica, pero declinó en los años 60 debido a cambios culturales como el posconcilio y el marxismo. Sin embargo, desde los años 80 ha tenido un resurgimiento el personalismo debido justamente a la necesidad de una antropología que respete la dignidad humana y que responda pues a los desafíos como el ateísmo, el relativismo moderno, en fin. Debemos a grandes pensadores personalistas como Karol Wojtyła, como Edith Stein, como Maritain y su esposa, como Hildebrand, Marcel, Guardini, Julián Marías en España. Les debemos rescatar el humanismo, el cristianismo y otras religiones que se venían desechando, se venían desvalorizando en este concepto de poner al hombre en el centro. En muchos momentos se les empezó a considerar un residuo del pasado, sobre todo ante estas corrientes como el materialismo, el cientificismo, positivismo, con estas ideas del hombre al servicio de sí mismo, o individualismo en su versión más oscura. Y también, pues, muchas personas no ponderaban el capitalismo, y el capitalismo en su extremo es indiferente ante el destino de los demás. Así es de que el personalismo rescata a la persona como clave para renovar este pensamiento europeo y después, basado en esto, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y nos vamos a la siguiente, y ahorita regresamos a esta, pero nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, con este esfuerzo profundo y colaborativo, hay algunos autores que piensan que el personalismo o la antropología personalista puede incluso convertirse en una filosofía clave del siglo XXI y pues más allá del siglo XXI. En cuanto al reconocimiento jurídico de la dignidad, no ocurrió hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en 1948. La guerra destacó la importancia de la dignidad, motivando un movimiento social que abogaba por su reconocimiento legal para prevenir futuras atrocidades. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y los subsecuentes tratados internacionales, ya sabemos que condenan prácticas que atentan contra la dignidad humana, como la tortura, la esclavitud, y actualmente todos nosotros sabemos que la dignidad es un tema crucial también, como nos lo decía Karina en la primera sesión, en la bioética. Y es esa dignidad del hombre y de la mujer a la que se refieren todas las declaraciones que le han reconocido en el mundo y que responde al hecho de ser todos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa dignidad tiene un primer fundamento. Se trata de este ser de cada persona, es decir, de la aportación que cada persona otorga al mundo cuando comienza a vivir, simplemente por el derecho de ser tal como es. Y una aportación personalísima, única, exclusiva, como veíamos, irrepetible, puesto que cuando muera, nadie podrá aportar al mundo lo que aportó él o ella. Y en esto consiste la dignidad de la persona, solo por ser persona. Y también tiene un segundo fundamento, pues en el instante en el que se inicia la existencia de un ser humano en el mundo, esa persona se convierte de algún modo en propietario del mundo. Así es de que nosotros podemos decir que el mundo le pertenece, que ya es parte del mundo. Es más, él o ella ya es el mundo. Y estos dos fundamentos de la dignidad de la persona se manifiestan claramente en relatos bíblicos. Y para empezar, en el relato bíblico de la creación del ser humano. ¿Cómo dice la Biblia, el Antiguo Testamento? Dios, una vez creado el mundo con todos sus seres vivos, enriquece la obra de su creación, introduciendo en ella un ser distinto del resto, que es el ser humano, el hombre y la mujer, que dice reflejarán su imagen y semejanza, y por tanto estarán dotados de una personalidad única y propia, que es una imagen y semejanza propia, exclusiva y única del ser de Dios. Y a la vez les hace participar del dominio que Él tiene sobre toda la creación. Nos decía, multiplicaos y dominad la tierra. Esto hace dueños a los seres humanos, podemos decir, otorgándoles una especie como de copropiedad sobre la obra creadora. Y creó a Eva de la costilla de Adán, es decir, de su misma naturaleza, no porque fuera un ser inferior, no, porque quería al lado un ser de su misma naturaleza, igual en dignidad, hecha también a imagen y semejanza de Dios, porque vio que él estaba solo y necesitaba de un complemento. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que la Biblia invita a la mujer a tomar conciencia de la dignidad. Y es justamente el respeto que merece por el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Si debe exigir el trato de persona y no de posesión, también debe cumplir los deberes que le exigen ser ayuda y compañera del varón en la continuación de la obra creadora encomendada por Dios a la humanidad, sin distinción de sexos, sin distinción de raza. Y así, analizando los relatos bíblicos de la creación, se puede afirmar que los hombres y las mujeres son para la fe cristiana. Esta mujer que tiene una dignidad especial, en primer lugar, que creó y que le dio ese honor tan grande a una mujer, María de Nazaret, en quien se produjo el hecho más decisivo y más trascendental de la historia de la humanidad, donde se produjo la autorrevelación plena y definitiva de Dios. ¿Por medio de qué? De su encarnación, que mostró el sentido y el destino de la vida humana. Como sabemos, María de Nazaret aceptó y asumió libremente el designio divino de acoger, de gestar, de dar a luz y ejercer la maternidad de Jesucristo, hombre y Dios a la vez. Por eso se llama la Madre de Dios. Y no solamente Madre del hombre
del hombre que fue Jesús, de este niño Jesús. De tal manera que la fe cristiana ve en María no solamente el modelo perfecto del creyente, que acepta, que asume libremente el proyecto de Dios, que es un proyecto de amor, sino también la expresión concreta de la unión entre Dios y el ser humano, que constituye la máxima dignidad y vocación de toda persona. En cuanto a Jesús, Jesús fue defensor genuino de la dignidad femenina. Su comportamiento de respeto y atención hacia las mujeres era inusual y revolucionario para los estándares culturales de su época. Durante su ministerio, muchas mujeres, como sabemos, con enfermedades, sufrimientos, recibieron su atención y sanación, como la mujer poseída, la suegra de Simón, la hija de Jairo, la viuda de Naím, entre otras mujeres. Y esto incluye a aquellas que sufrían rechazo social. ¿Recuerdan la parábola de la mujer con hemorragias que se curó tan solo de tomar este ropaje de Jesús? O como la samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, la pecadora pública que lavó sus pies. Todas estas mujeres. Además, Jesús tuvo diálogos significativos con Marta, por ejemplo. Hay este del agua viva que mencionábamos, de la samaritana. Frecuentemente usó a sus mujeres como protagonistas de sus parábolas. ¿Para qué? Para expresar ideas fundamentales, mencionándolas a menudo como ejemplos de una fe auténtica. Pero también Jesús desafió profundamente la discriminación y el maltrato hacia las mujeres, rechazando leyes que permitían el divorcio unilateral masculino, defendiendo la igualdad entre esposos y su vocación de donación mutua, denunciando el deseo de tratar a las mujeres como objetos de placer y exponiendo la hipocresía social que culpaba a las mujeres por los actos de los hombres. Siguiente diapositiva. Notablemente muchas mujeres siguieron a Jesús y estuvieron con él durante todo su ministerio, incluso cuando la mayoría de los discípulos lo abandonaron. Ellas permanecieron hasta su muerte en la cruz, se encargaron de su sepultura, fueron las primeras en presenciar y anunciar su resurrección, destacando especialmente a María de Magdala. Sí es de que este papel central de las mujeres en la vida de Jesús, queridos amigos, amigas, subraya su sensibilidad especial y la importancia singular que les daba a las mujeres en el plan de Dios para la humanidad. Pero vamos a analizar un poco estos relatos bíblicos, si les parece. Primero que nada, son iguales y complementarios. El texto bíblico muestra cómo los hombres necesitan a las mujeres y éstas a los hombres. La humanidad dividida en dos diferentes géneros se complementan, no se completan, se complementan mutuamente. Son iguales como semejantes y por lo tanto tienen los mismos derechos. Que hoy por hoy los hombres pues han tenido esta autoconciencia cada vez más de no querérselos apropiar, sino de compartirlos y ver a la mujer que está al lado, no solamente a sus esposas, a sus parejas, sino también a sus madres, a sus hijas, a sus colaboradores en el trabajo, a sus compañeras. Las ven como iguales. Sí, como semejantes. También iguales, pero separados somos hombres y mujeres. Hay diferentes formas de pensamiento que se podrían diferenciar entre las mujeres que han asumido los valores y la cultura de los hombres y las que se han apartado para expresar una experiencia que está caracterizada por la liberación. Iguales, pero diferentes en su manera de pensar y de actuar y sobre todo en su ser. Iguales y en solidaridad. Como decimos, el patriarcado o este dominio que durante muchos años los varones han querido imponer sobre las mujeres, pues no puede seguir y las leyes lo han avanzado muchísimo. Ahora nos falta avanzar en cambiar esa mentalidad. Si en el mundo bíblico existió un sistema sociocultural de subyugación y dominación, hoy se rechaza el predominio del hombre por cuestiones de sexo, de raza
o de color. La verdad es que a pesar de ser iguales en dignidad hombres y mujeres, hay que reconocer la histórica desvalorización de la mujer y reflexionar sobre la situación actual de la misma, en la sociedad y en la iglesia. Las mujeres que sufren pobreza, exclusión, explotación, tráfico de personas, violencia, todas esas mujeres son desvalorizadas. A la vez que hay que reconocer que los cristianos a menudo han sido y son todavía infieles al mensaje del que son portadores y a las exigencias que conlleva la dignidad de la mujer. Y esto sigue siendo hoy un enorme reto para la vida de la iglesia y de las comunidades cristianas, donde todavía las mujeres pues quieren disfrutar de mejores espacios, quieren ser de alguna manera, tener una visión un poco más visible, necesaria y justa. Aquí hay una llamada urgente. Miren, les voy a platicar una anécdota de unas hermanas de una congregación mexicana que vivía en una casa de seminaristas de México en Roma. Por una amiga mía tuve la oportunidad de que me alojaran ahí junto con otras amigas. Y yo escuché, porque nos servían el desayuno ahí en la casa, pero yo escuché que había sonido de platos en el sótano y me asomé. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que encontré ahí más de 10 hermanas de esta congregación. Me dijeron que eran mexicanas. Les pregunté sobre cómo vivían ahí, qué hacían, si ya habían aprendido el italiano, cuántas veces habían ido a San Pedro, etcétera. Y me dijeron, no sabemos italiano, casi no salimos más que a comprar los víveres y aquí hemos estado durante años. Me salí de esa casa después de mi estancia en Roma con el corazón apachurrado. Por supuesto, me puse en contacto pues con algunas autoridades de la iglesia y sobre todo quien estaba encargado de ese seminario de mexicanos en Roma, pues para decir esa situación que estaban viviendo y en algo, aunque sea en algo, unas amigas y yo pudimos hacer para que por lo menos tuvieran una vida similar a la que tenían los hermanos seminaristas. Pero bueno, en resumen, la Biblia y la reflexión teológica presentan a la mujer con una dignidad trascendente, igual al hombre, creada y creados a imagen de Dios, lo que exige igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Y al mismo tiempo se reconoce la singularidad de la mujer en su diferencia biológica, psicológica y espiritual con el hombre. Y esta diferencia es esencial para la constitución humana y apunta a la necesidad de la comunión interpersonal, la reciprocidad y la fecundidad. Y estos principios también de igualdad, diferencia, reciprocidad, alcanzan la verdadera dignidad de la mujer y según el Papa Francisco preservan esta ecología y la armonía. Es una ecología humana le llama el Papa Francisco, y la armonía en el mundo. Vamos ahora a ver de qué se trata esta carta apostólica de Mulieres Dignitatum que nos presenta el Papa Juan Pablo II. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor, Joaquín. Son 12 puntos que quiero rescatar. Aquí los primeros 6, el Papa la publicó en el año 1988, aborda la dignidad y la vocación de la mujer en el contexto de la fe cristiana. Este documento surge en un momento en el que el movimiento feminista estaba experimentando cambios significativos, pasando de un feminismo radical, de esa liberación por liberarse, que no sabían las mujeres ni a dónde ni cómo, esa reivindicación de sus derechos sexuales y reproductivos que no llevaba a ningún lado, en fin, de ese feminismo radical a uno más moderado, más humanista, más social. Todavía hay todas las corrientes y todos los tipos de feminismo. Pero la carta responde a las inquietudes sobre el papel de la mujer tanto en la iglesia como en la sociedad, destacando la importancia de entender justamente la dignidad femenina a través de la historia de la salvación y de la revelación bíblica. Primero, el Papa habla del contexto del feminismo y comercialización de la mujer. Este documento, Mulieres Dignitatem, señala un cambio en el movimiento feminista, donde el feminismo radical
como decíamos, con tendencias ecologistas y rituales, fue sustituido por un feminismo moderado, o por lo menos se introdujo esta corriente, un feminismo enfocado en la carrera profesional, en la autonomía de la mujer. Y a pesar de los avances de la emancipación femenina, la comercialización del cuerpo de la mujer, de la imagen de la mujer, del prototipo de la mujer vista desde un punto de vista sexual, sigue siendo alarmante. Ahora en todos lados, no solamente en la publicidad, en el cine, en las artes, no, todas las redes sociales. Estamos viendo cosas tremendas en cuanto a esto, que ha aumentado definitivamente delitos tan lamentables como la trata de personas. Segundo punto de esta carta, la cuestión femenina en la teología y en la vida eclesial. Nos dice el Papa, la inseguridad sobre el papel de la mujer ha llegado incluso a sectores teológicos y eclesiales. Y la reflexión de Juan Pablo II en este sentido busca superar las barreras existentes entre las posiciones extremas sobre los derechos femeninos, integrándolas bajo la luz de la fe cristiana. Tercero, concepción cristiana de la mujer. Juan Pablo II no se basa en datos empíricos, sino en la concepción cristiana de la mujer para valorar la relación y la realidad presente y exigencias derivadas para los hombres y las mujeres. Nos dice que la historia de la salvación es el marco principal para entender la dignidad y la vocación de la mujer, no los cambios radicales y los cambios recientes en esa época en la que se publicó. Nos habla, por supuesto, de María como modelo. María, la madre de Jesús, decía, es el modelo perfecto de la dignidad, de la vocación humanas, tanto para mujeres como para hombres. Habla de la feminidad de María y que es vista como el lugar donde el amor de Dios se interioriza de manera única y de manera profunda. También el Papa Juan Pablo II habla de la persona de comunidad y don de sí en este documento apostólico, que resalta que tanto hombres como mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios, lo que les otorga igual dignidad y una vocación común de servir y amarse mutuamente. Que la verdadera realización de la persona humana se encuentra en el don, en donarse sinceramente a sí misma, reflejando así la comunión interpersonal que imita la vida trinitaria de Dios. También destaca que la mujer y el dominio de lo masculino, esta alteración de las relaciones entre los sexos debe acabar. Dice, muy probablemente alguien se lo creyó en algún momento, estas situaciones de dominio y utilitarismo, pero han ido afectando principalmente a las mujeres, borrándolas, suprimiendo sus deseos. La lucha por la igualdad de derechos sociales y políticos de las mujeres, por supuesto que es apoyada por Juan Pablo II, pero se advierte contra una masculinización que decía puede llegar a desnaturalizar la feminidad. Decía, no queremos mujeres vestidas de hombres que vayan de traje de rayita y corbata. No, queremos que lleven a los diferentes ámbitos de la vida pública y de la vida privada esta feminidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El séptimo punto es la redención y dignidad restaurada. La redención en Cristo es vista como una reintegración en este documento apostólico, reintegración del orden original. Decía Juan Pablo II, elevando la dignidad de la mujer y del hombre. María es presentada como el nuevo principio de la dignidad y vocación de la mujer. Octavo, Cristo supremo protector de la mujer. Destaca al Hijo de Dios, Juan Pablo II, como el defensor de la verdadera dignidad de la mujer, desafiando los prejuicios de su época y mostrando una actitud de igualdad y respeto hacia las mujeres. Como punto 9, la maternidad física y maternidad espiritual. Muchos otros documentos apostólicos dedica Juan Pablo II a hablar precisamente de este tema. Pero en especial esta carta distingue entre la igualdad esencial de hombres y mujeres y sus roles específicos en la maternidad y en la paternidad. Dice que la maternidad es vista como una vocación que implica una apertura especial a la vida, representando un don sincero de sí misma. Y enfatiza que el hombre debe reconocer y apoyar ese rol
colaborando en las responsabilidades domésticas y familiares. Aún así, aún así, hoy en día, por lo menos en México, aunque trabajen los dos, papá y mamá, el hombre y la mujer, a la mujer corresponde más del 70% de las labores domésticas. Y bueno, la labor de las madres es tan habitual que pocas veces reflexionamos, o al menos pensamos en la riqueza inmensa de su significado. La mujer no puede encontrarse a sí misma sin no es dando amor a los demás. Ya nos decía ayer Ivonne. Juan Pablo II, en la primera década de su pontificado, decía que había que depositar la dignidad de las mujeres en su fuerza moral y espiritual, que una dignidad unida a la conciencia de que Dios confía a las mujeres de un modo especial, la continuidad y el bienestar de la humanidad, es por lo tanto un mensaje para que las mujeres nos creamos realmente fuertes por la conciencia de esa entrega. Dice Juan Pablo II que la maternidad, tanto física como espiritual, influye profundamente en la personalidad de la mujer, otorgándole una capacidad única para las relaciones interpersonales y contribuyendo a la humanidad. Hay muchas mujeres que no se han visto pues favorecidas con ese privilegio de ser mamás y sin embargo ese don de la maternidad también lo tienen con sus sobrinos, con sus ahijados, con sus alumnos, con la gente a su alrededor o con las cosas que crean. La mujer quiere crear algo, quiere dejar algo, quiere trascender, claro, a través de alguien, pero también a través de las obras. En su 10º punto, Juan Pablo II habla de la virginidad por el reino de los cielos, que es una vocación que introduce tanto a hombres como a mujeres en una unión profunda con Cristo. Y esta elección, nos dice el Santo Padre, el San Juan Pablo, es una elección de un don total y exclusivo a Dios, distinto del matrimonio, pero igualmente pleno en amor y por compromiso, y en el compromiso. La virginidad, dice, permite una maternidad espiritual, especialmente para las mujeres, quienes al renunciar a la maternidad física se dedican a un amor más amplio y universal. Por supuesto, habla de las órdenes de las congregaciones femeninas en aceptar esa maternidad espiritual, sirviendo a los marginados, mostrando cómo la entrega total a Cristo lleva a una realización heroica de la vocación femenina. Y dice en este otro acercamiento que he tenido con Mulieres Dignitatem, que la iglesia es la esposa de Cristo, que es presentada como una entidad femenina, simbolizando la humanidad en su conjunto y representando la naturaleza de la iglesia como acogedora y en comunión con Cristo. Y en el último punto dice que la dignidad de la mujer y el orden del amor. De esto habla. El Papa enfatiza que la jerarquía de la santidad es ejemplificada por María, que es superior a la jerarquía ministerial. María, como virgen y madre, es el modelo de santidad y entrega a Dios, que supera incluso, así lo dice, a los apóstoles, que la misión de la mujer es comprendida en términos de amor y de servicio, esencial para la naturaleza humana. Y bueno, para sentar las bases de un feminismo cristiano podemos apoyarnos muchísimo también en esta carta apostólica Mulieres Dignitatem. ¿Por qué? Porque busca ofrecer una visión cristiana de la mujer que promueve su dignidad y vocación dentro del marco de la fe, subrayando, como veíamos, la igualdad esencial entre hombres y mujeres. Y ahora voy a pedir esta otra diapositiva, Joaquín, que es la familia de San Juan Pablo II. Una mujer que desafortunadamente murió cuando este chiquitín, Karol Wojtyła, tenía apenas 9 años. Su papá le sobrevivió hasta los 21 años, pero después también murió y murió también su hermano. Su hermano, que ya era médico, pero muy chiquito, muy jovencito, murió. Y él se quedó entonces solo. Y es la maravilla de lo que Juan Pablo II nos ha dado, que uno dice, bueno, si no tuvo tanto tiempo a su madre, si no tuvo tanto tiempo una familia, sin embargo la conocía muy, muy bien. Les voy a compartir un poco de lo que se trata esta carta a las mujeres de Juan Pablo II, que es muy, muy importante. Es un documento en que apoyar el feminismo humanista cristiano.
Es la carta dirigida a las mujeres que participaron justamente en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing. Esto fue en 1995, en la que el Papa Juan Pablo II expresa la contribución de la Iglesia. Y Joaquín, si quieres, por ahí de cada 30 segundos le vamos cambiando, porque hay fotos muy bonitas de Juan Pablo II, y que todas están exhibidas en el Instituto Juan Pablo II en Cracovia. Y ahí en esta carta a las mujeres, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, resalta la intención de la Iglesia de no solamente participar a través de la delegación oficial en la conferencia, sino también les dice que quiere dirigirse directamente a todas las mujeres. Bueno, la visita de Gertrudis Monguela, entonces secretaria general de la conferencia, entregó un mensaje que abordaba puntos fundamentales sobre la enseñanza de la Iglesia respecto a las mujeres. En mano propia se la dio para que la incorporaran a todos estos trabajos y así abrirse a una perspectiva más amplia de los problemas. Es muy importante esta visión que hace Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque pone su causa al servicio de la causa de las mujeres, tanto en la Iglesia como en el mundo contemporáneo. Y el Papa comenzó, por supuesto, en esta carta agradeciendo a las mujeres por su dignidad y por las maravillas de Dios realizadas en ellas a lo largo de la historia. Da las gracias a las mujeres en sus diversas vocaciones, la mujer esposa, la mujer hija, la mujer hermana, la mujer trabajadora, la mujer consagrada, reconociendo, por supuesto, su valiosa colaboración en el desarrollo de la humanidad. Agradece a las mujeres madres por su capacidad de dar vida y de guiar a los niños, a las esposas por su entrega mutua con sus maridos, a las hijas y hermanas por su sensibilidad y por su generosidad, a las trabajadoras por su participación en todos los ámbitos de la vida social y la vida económica, y a las consagradas por su dedicación al amor de Dios. También reconoce que a pesar de estos agradecimientos, las mujeres han enfrentado históricamente enormes obstáculos, enormes discriminaciones que han limitado su desarrollo, que han empobrecido también, se han empobrecido ellas mismas y por ende también a la humanidad. Hizo un llamado a la Iglesia importante y a la sociedad para reconocer y corregir estas injusticias, recordando que la actitud de Jesús hacia las mujeres fue siempre de apertura, fue de respeto, de ternura, honrando su dignidad en el plan de Dios. Papa subraya en esta carta para la Conferencia de las Mujeres la necesidad urgente de alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos, en todos los ámbitos, incluyendo la igualdad salarial, la protección de las trabajadoras y de las madres, la justicia y las promociones profesionales, y señaló que esta igualdad es no solo un acto de justicia, sino también una necesidad para abordar problemas futuros en la política y en la sociedad. Y finalmente, en esta carta, el Papa Juan Pablo II condena con firmeza la violencia sexual, condena la explotación de la sexualidad de las mujeres, o sea, la prostitución, la trata, llamando a la adopción de medidas legislativas adecuadas para protegerlas. Y aplaude el valor, el coraje de las mujeres que incluso en circunstancias difíciles, como un embarazo no deseado debido a la violencia, optan por la vida, señalando que la responsabilidad del aborto recae principalmente en los hombres y en el entorno social que facilita tales decisiones. Y ahora vamos a ver en esta otra diapositiva lo que el Papa Francisco, en uno de los documentos apostólicos más hermosos, que se llama La alegría del amor, Amoris Laetitia, que seguramente muchos de ustedes han leído, y que enfatiza la vocación de la mujer como madre. Dice que la vocación de la mujer es la maternidad. Ahí en ese documento tan hermoso, en el año 2016. En el párrafo 173 nos dice el Papa Juan Pablo II, la mujer está frente al hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y desarrolla en ella, y de ella nace al mundo. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo, nos dice el Papa Francisco, para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad,
porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Nos dice el Papa Francisco, sus capacidades específicamente femeninas, en especial su maternidad, le otorgan también deberes, porque su ser implica también una misión muy peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita proteger y preservar para el bien de todos. Luego sigue diciendo en otro de los párrafos, el 174 de Amoris Laetitia, que de hecho las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta, que son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, una sociedad sin madres, nos dice, sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega y la fuerza. Vamos a ver ahora, si les parece, queridos amigos y amigas, un video antes de entrar al tema de los derechos de las mujeres, o sea, la dignidad de la mujer en acción desde sus aspectos legales, desde el reconocimiento jurídico. Y este videíto es, pues siguiendo un poco lo que mis compañeras Ivonne y Karina nos decían de esta historia de los miserables de Víctor Hugo. Y yo les quiero presentar el personaje de Fantine. Todos lo conocemos. Se lo resumo para quienes no han visto o han leído Los Miserables o han visto esta película, que es una mujer que Jean Valjean, ¿recuerdan? Que se robó los cubiertos y luego que el obispo le dio los candelabros. Esta mujer la conoce en su fábrica porque ya después del perdón y de la promoción de la dignidad que le da el obispo, eh, pues le, en un momento dice, pues quiero ser una persona buena, ya quiero dejar de ser un exconvicto. Entonces empieza a crecer muchísimo, tiene suerte, se convierte en empresario, se convierte en alcalde, pero en un recorte de personal de la fábrica, de su fábrica, Jean Valjean, le dice a Fantine que se tiene que ir y la despide. Y la despide no solamente por eso, sino por algunas otras circunstancias. Imagínense ustedes la injusticia, una mamá sola que trabajaba arduamente para enviar dinero a quienes cuidaban, entre comillas, a su hijita Cosette. Y con la presión encima, la pobre mujer despedida, creyendo haber sido despojada de su dignidad, cae tan bajo que termina prostituyéndose. Y en un acto de autoconciencia se lamenta de su situación. Así es que veamos esta parte de la película que protagoniza Anne Hathaway, por la que gana un Oscar, y fíjense que esta secuencia es una sola toma, y es lo maravilloso también de esto, que no fue editada en una sola toma esta gran actuación de Anne Hathaway representando esta vulnerabilidad de Fantine. Veamos. Poniendo el micrófono. Ahí está la letra en español de esta canción. Pasamos a la siguiente, por favor, Joaquín. Y hay algunas preguntas que quisiera que nos sirvieran para este tiempo de preguntas, además de las que quieran hacer, pero para este tiempo en que me encantaría que participaran y saber sus reflexiones en torno a esto. ¿Qué pasó? 2 de cada 100 mujeres que denuncian les dan seguimiento a sus denuncias de violencia principalmente, acoso sexual, violencia doméstica, económica, psicológica, patrimonial, digital, etcétera. Y por supuesto, las más pobres son las mujeres. Siguiente, Joaquín, por favor. Y bueno, yo me resisto a asumir que las mujeres pobres y violentadas son parte del paisaje, hacia quienes a menudo desviamos la mirada o con un gesto aún más elusivo observamos de reojo. Veamos bien esa mirada de dolor en las y los pobres. Dejemos que sus realidades nos confronten, aunque tengamos una mezcla de emociones que no siempre sabemos cómo manejar. Tal vez está
en el sentir realmente la respuesta. La compasión puede revelarse como una virtud profundamente humana, un reflejo involuntario de empatía hacia quienes enfrentan adversidades que nosotros o nosotras mismas tememos. O quizá, en un análisis más introspectivo, ese voltear la mirada de los pobres hacia otro lado es porque nos duele ver en ellas, principalmente esas mujeres que a mí son las que más me conmueven, un reflejo distorsionado de nuestra propia miseria, de nuestras inseguridades, de nuestras fragilidades. En cada encuentro con la pobreza se nos presenta la oportunidad de reconocer nuestra humanidad compartida y la responsabilidad colectiva de buscar un mundo más justo. Pues hasta aquí se acaba la presentación. Yo quiero decirles que un gran colectivo de feministas reunidas aquí en México, en todas México, que somos mujeres de muchas corrientes de pensamiento, nos unimos en nuestras coincidencias para organizar 9 foros de discusión el año pasado sobre los problemas torales de las mujeres. Redactamos una agenda que les quiero compartir y le voy a pedir, si me hace favor, Joaquín, si nos pones, Joaquín, la liga, es el código QR y también el documento en el chat, por si nuestros amigos de este curso lo quieren bajar a sus propias computadoras. Se llama El México que queremos las mujeres. Recientemente la hemos entregado formalmente a candidatos a la presidencia, a las gubernaturas, a las diputaciones, a las senadurías, a muchos alcaldes y alcaldesas. Y eso es algo de lo que hacemos, este colectivo de mujeres, para recuperarnos en esa mirada digna de mujeres que a veces nos olvidamos de nuestro valor. Es necesario que no solamente las mujeres, sino también los hombres nos unamos en una agenda común, revalorizando, reconociendo, promoviendo la dignidad de las mujeres, reivindicando sus derechos. Nuestra generación enfrenta grandes retos. Así es que hagamos nuestro propio hospital de campaña, como nos convoca el Papa Francisco. Salgamos al encuentro de quien sufre o quien se siente indigno, indigna, y recordémosle cómo la Madre Glenda canta que si conocieras el don de Dios extraído de la parábola samaritana, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, nos dice, dejarías de mendigar cualquier amor, serías más feliz, dejarías que te alcanzara mi voz, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Buscarías lo que he pensado para ti. Y bueno, queridos amigos, pues hasta Quieta. aquí mi presentación. Quisiera que en este momento, si te parece, Joaquín, pasamos el micrófono a nuestros amigos, si tienen alguna pregunta. Sí, a eso venía. Agradecerte por tan profunda reflexión y también por acompañar este día con un tema tan importante y también por poner en relevancia con tu lucha también la dignidad de las mujeres. Así que, de verdad, te lo agradecemos bastante por acompañarnos el día de hoy. Como bien dije, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario.